Gloria al Señor. Tardanza en la aflicción. Ese va a ser el tema. Bien. Este salmo, por supuesto, lo escribió David. Este salmo es la expresión de alguien que está pasando por el juego de la prueba. Es alguien que había llegado a la angustia. Es alguien que estaba acorralado, que estaba sin salida. Y en este caso pudiera ser las mismas persecuciones de Saúl para con David. No olvidemos que el que Saúl persiguiera a un joven, a un muchacho sin capacidades, sin poder militar, era realmente una situación difícil para David, porque estaba enfrentándose nada menos, si fuera el caso, a Saúl. Saúl tenía todo el poder. Saúl tenía no solo el poder, sino tenía las malas intenciones de desaparecer a David, de destruir a David. Esa es la razón por la cual, sin duda, en estos versículos, David acude a Dios, y eso es lo que leíamos: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Esto es la expresión de alguien que realmente está angustiado, y lo exterioriza acá en estos versículos. He venido, dice, he venido al abismo de aguas, y las corrientes me han anegado. Y dice el verso 3: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Por supuesto, sabiendo nosotros que David era un hombre totalmente entregado a Dios, era un hombre que siempre acudía en sus necesidades a Dios, porque conocía que Dios era el que siempre lo había ayudado y lo seguiría ayudando. Pero aquí hay una expresión que es importante ponerle atención, hermano, que él dice que cansado estaba él de llamar. Pues sí, lo importante acá, que David no se fue a buscar otras alternativas para salir adelante en su problema. Lo importante es que aquí David nos enseña que él acude a su Dios y viene en esta oración. Por eso decíamos, a manera de tema, tardanza en la aflicción. Siempre, hermanos, en los problemas uno quiere que se le resuelva, que el bombero venga, que la Cruz Roja venga, que Dios haga lo que tiene que hacer en el momento de la angustia. Y eso es válido y eso se entiende, porque cuando uno se está, pues sí, angustiando y las situaciones lo están asfixiando, pues lo menos que uno espera es un salvavidas. Lo menos que uno espera es a alguien que le dé la mano. Y en este caso, David ha acudido en oración a su Dios.
Y lo difícil que está sucediendo en este caso es que en este versículo dice que él estaba cansado de llamar, estaba cansado de pedirle al Señor, de suplicarle al Señor. Dice: cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Sin duda gritaba, sin duda le decía: Señor, apúrate, socórreme en mi necesidad. Y lo expresa, dice que su garganta se había enronquecido. Y le dice: ha desfallecido mis ojos esperando al Señor. Se han aumentado más los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen, más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen. O sea que la cosa era difícil, hermano. Pero no hay una respuesta. No hay ese auxilio pronto, que es lo que David esperaba. Y realmente es una cosa difícil. Yo estaba viendo también en el Salmo 13, váyase ahí al Salmo 13, donde también es la expresión de, en este caso, pudiéramos relacionarlos con los mismos problemas que se llevaban a cabo con David. Y dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Es decir, en su angustia él estaba viendo que no había por dónde hubiese una respuesta de auxilio de parte de Dios. El verso 2 dice: ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí es otra expresión del salmista, hermanos, en estos momentos difíciles. Y como decíamos, que siempre en los momentos difíciles, ¿verdad? Siempre todos queremos esa respuesta. Por ejemplo, en una deuda, en un problema familiar, en un problema con los hijos, en un problema de enfermedad, en diversas situaciones que son bastante comunes dentro de la vida. Uno siempre está, hermanos, acudiendo en oración al Señor y esperando la respuesta, esperando que el Señor dé esa salida. Pero debemos de saber que en primer lugar Dios es soberano, hermanos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con que Dios es soberano? Es decir, Dios no lo podemos nosotros como encasillar, nosotros no lo podemos como meter en un cajón, no lo podemos meter a nuestros caprichos. Nuestro Dios es soberano y Él siempre, aun cuando nosotros seamos su pueblo, sus hijos, Él siempre va a actuar soberanamente, en el sentido de que muchas veces Él nos dará la respuesta de inmediato. Sucede eso. Pero en otras ocasiones el Señor tardará. En otras ocasiones el Señor tardará y no sabemos cuánto. Y eso es lo que debemos de entender nosotros, ¿verdad? Que Dios en esa soberanía es como Él actúa. Siempre los problemas o las dificultades que aquejan a la vida siempre son diferentes las unas con las otras, ¿verdad? Ahora, la gran, la respuesta o por qué es que a veces en este preciso momento, en esta angustia, no responde de acuerdo a lo que David está pidiendo. Bueno, en primer lugar,
debemos de saber, hermanos, que como dice su palabra vamos a ver en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, a veces uno puede decir, bueno, yo no soy creyente porque no tengo la respuesta del Señor. Uno puede decir, quizás estoy caído y quizás por eso Dios ya no me oye. Pueden venir a la mente un montón de pensamientos que lo hagan pensar a uno lo incorrecto. Pero debemos de saber, y vayámonos a la lógica, David era un siervo de Dios. David no es que era alguien que tenía algunas asimilaciones de Dios. Era un hombre que amaba a Dios desde su temprana edad. Era un muchacho que vivía para alabar con sus salmos al Señor. Entonces quiere decir que era del Señor. Y en el caso muchas veces de nosotros, también, hermanos, somos del Señor, pero no a veces recibimos la respuesta de inmediato. A veces nosotros, bueno, podemos especular qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué el Señor no me responde? Bueno, en este caso es porque la tardanza de Dios siempre tiene propósitos. Nada de lo que, hermanos, sucede no está en el control de Dios. Todo está en el control de Dios. En Dios no hay cabo suelto. En Dios todo está sincronizado. Entonces, cuando eso es así, como decíamos, lo que dice Pablo cuando habla a los romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y en este caso, ¿qué sería? ¿Qué es lo que sucede para bien en el caso de la tardanza del Señor? En primer lugar, el Señor, hermanos, cuando tarda, puede ser una de las razones. Está primeramente probándonos la paciencia. Es que acuérdense que el Señor, con respecto a nosotros o con respecto a los suyos, siempre el Señor es el Padre que va a ir guiando y formando a sus hijos. Es similar, diríamos, en el caso de la vida cotidiana. ¿Por qué a veces como padre nosotros a los hijos, decir a sus hijos pequeños, no les consentimos lo que ellos quieren, o no les damos aquellas cosas que nos parecen que no son apropiadas para ellos, porque queremos irlos formando, queremos irlos orientando para que se puedan desarrollar posteriormente? Entonces Dios actúa de esta manera también. En este caso, una de las cosas que sirven para bien cuando Él tarda es porque, en primer lugar, nos está probando la paciencia. Y eso es importante porque nosotros siempre, como seres humanos, pues somos impacientes. Pero teniendo a nuestro Dios y Dios guiándonos a nosotros como sus hijos, va, hermanos, a irnos orientando, nos va a ir probando en estos aspectos de paciencia. ¿Por qué Dios quiere probarnos la paciencia? Primeramente, porque un hombre impaciente, un cristiano impaciente, no sirve. Por eso Dios quiere, hermanos, formarnos en este particular
probándonos la paciencia, a ver hasta dónde nosotros, porque hay veces que reventamos, hay veces que no aguantamos. Y por otro lado, el Señor nos está formando, porque cuando luego viene la respuesta, bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando luego viene la respuesta, cuando el Señor dice, bueno, uno de inmediato, ahí dice, clama a mí, yo responderé. Ese versículo es bastante común, bastante expresado, pero dice ahí, clama a mí y yo te responderé. La idea es de que de inmediato en el problema yo voy a acudir al teléfono de Dios y Dios me va a responder. Como dije, puede ser, hay algunas excepciones o hay situaciones que no lo hace el Señor. ¿Por qué? Porque en primer lugar estoy diciendo, nos va a ir probando la paciencia. Porque no servimos como hijos suyos sin paciencia. Tiene que ser, o tenemos que ser personas con paciencia. Y por otro lado, también la tardanza es para formarnos el carácter. Porque, hermanos, en este caso, nosotros podemos ver el problema y la situación de Job, ¿verdad? Por ejemplo, para decir algo, ¿por qué Dios no responde a Job? Era su hijo, era alguien que temía a Dios y respetaba a Dios, pero ahí en ese intervalo de problemas, ahí lo está formando, lo está sacando, diríamos, del cascarón, lo está sacando a que se faje dentro de la vida real. Entonces, siempre eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos, porque como en las predicaciones se nos ha dicho que, bueno, que en el Señor tenemos todas las respuestas de la vida y que lo que tenemos que hacer es llevar esos problemas a conocimiento de Dios y que el Señor nos va a resolver cuanto antes. A veces nosotros cuando predicamos cometemos ese error de hacer creer que así son las cosas en Dios, pero en Dios no son las cosas así. Aquí nosotros vemos nada menos a David. Le dice, Señor, le dice, ¿hasta cuándo, Jehová, te olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo? 3 veces en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, le diría el Señor, hasta que se te vaya formando la paciencia, hasta que te vayas formando como un hijo mío. Eso es siempre importante. Por ejemplo, ya hemos dicho que el mismo apóstol Pablo, también no estoy hablando de enanos espirituales, estoy hablando de gigantes espirituales cuando también menciono al apóstol Pablo. Cuando menciono al apóstol Pablo, lo que dice Pablo en su capítulo número 12 de la segunda carta a los Corintios, dice que vino un aguijón de parte de Satanás, o lo envió Dios ese aguijón a él, y ese aguijón de hecho era, no se sabe, una enfermedad o lo que sea, hermano, pero la cosa es que golpeó a Pablo. Y dice la porción de esa escritura, dice que Pablo le oró 3 veces al Señor. He orado 3 veces que
que sea resuelto este problema. Pero la respuesta no vino. La respuesta no vino. Estamos hablando de quién. Estamos hablando de un gigante en la fe. Estamos hablando de un siervo de Dios. Porque la idea es de que como somos cristianos y como somos siervos de Dios, a nosotros no nos va a picar ni un zancudo, no nos va a pasar nada. Pues ese es un evangelio que no es el de la Biblia. El evangelio de la Biblia está marcado, hermanos, con dificultades, con problemas, con angustias. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando dice el apóstol Pablo en esa escritura, hermanos, 3 veces le he orado al Señor. Ese dice respecto al cual, voy a leer, dice con respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Y sabe qué le ha dicho el Señor en el verso 9 del 12 de segunda de Corintios? Le dice: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Le quiere decir, no te sano. No, pero hermanos, si Pablo necesitaba la salud física para servirle mejor al Señor, porque a veces nosotros decimos, nuestras oraciones muchas veces es: Señor, enfermo no te puedo servir. ¿Cómo no? Se puede servir. Damos un amén, iglesia. Nosotros es que somos nenas. Nosotros es que cuando ya tenemos un medio catarro, ya nos encobijamos, bueno, para las cosas de Dios, pero no para las labores allá cotidianas, y decimos: no puedo servir, yo necesito estar sano. Yo no creo que sea fácil servirle al Señor, hermanos, enfermo, pero hay que servirle enfermo, hay que seguir adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos a servirle aún así, porque en este caso alguien pudo haberle dicho: bueno, y Señor, ¿y por qué no sanas a este gran siervo? ¿No es el hombre que tú has mandado a que les predique a los gentiles? Y así todo aguijoneado como está. Pero ¿cómo te va a servir? ¿Cómo no? Pablo no dejó de servir. Es que Pablo tenía el evangelio de la Biblia. Amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pablo tenía el evangelio de la Biblia, y por eso es que él, hermanos, no dejaba de servir, porque el Señor le dice: no te sano, no te quito ese aguijón. Mire cómo es Dios. Por eso es bueno que prediquemos lo que está en la Biblia. Porque si estamos predicando un evangelio de rosas, estamos predicando un evangelio, hermanos, de alfombra, entonces estamos creando bebés, vamos a estar creando enanos, vamos a estar creando personas que no han entendido el trasfondo del evangelio. El trasfondo de la vida espiritual es batalla. El trasfondo de la vida espiritual es guerra. Pablo dijo: no tenemos guerra con carne ni sangre, sino contra potestades del mal. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, lo que nosotros vemos y aprendemos ahí es que le dice el Señor: no te sano, no te sano. Entonces diría Pablo: entonces, como enfermo no te puedo servir, como decimos nosotros, ¿va? Oh, Señor, yo ya con gripe ya no te puedo servir. Yo ya no. Ya con este dolor que tengo por acá, Señor, ya no te puedo servir. Yo conocí a un hermano aquí en Cojutepeque, que no sé si todavía vive. Tenía su iglesia, pero le servía al Señor luego de todas las quimioterapias que le hacían de su enfermedad renal. Es suficiente para tirar la toalla. Es suficiente para decir: no, yo ya me jubilé, y ¿para qué sirvo ya con esta situación en la que estoy?
pero estoy diciendo de alguien que yo vi que él dice que, claro, que esas quimioterapias o no sé cómo se llamen, son asuntos que debilitan a la persona porque le sacan todos los líquidos y ahí puede quedarse la persona muerta y sucesivamente. Pero él, después de esa, cada semana o cada 3 días que le hacen eso, él está predicando, él está avanzando, él está llevando adelante la obra de Dios, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿y eso por qué? Es que hay que hacer la obra de Dios. Y a Pablo, por ejemplo, le dice el Señor: no te sano, solo bastate de mi gracia. Lo que vos necesitas no es que yo te sane, lo que vos necesitas es que tenés sobre ti mi gracia. Nosotros lo que tenemos, ¿sabe una cosa, hermano? ¿Está conmigo? Las personas más ricas y más bendecidas del planeta, de la tierra, somos nosotros. Aún con nuestras cuitas, aún con nuestros problemas, aún con nuestras limitantes, somos, hermanos, las personas más privilegiadas de este mundo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está sobre nosotros. Así de sencillo. Usted dirá: el hermano habla de esto y habla así porque nunca se ha enfermado. Aquí no hay quien nos enferme, hermano. Aquí nadie es de hierro. Aquí todos somos de carne y de hueso. Hay momentos que uno siente, hermanos, ya que es el último momento. Pero como yo siempre lo he dicho y se los he dicho a ustedes, que en las pruebas y en las batallas, en las limitantes, tenemos que seguir para adelante. Es que para adelante es a donde está la victoria. Es que para adelante es a donde nosotros tenemos que avanzar. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es para adelante. Entonces, ¿por qué tenemos que, aún en las limitantes y en las dificultades, seguir para adelante? Porque tenemos la gracia de Dios. Porque tenemos la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Lo que no merecíamos nosotros. Ningún millonario, ningún poderoso de la tierra, ninguna de esas supuestas llamadas reinas de allá de Europa se puede comparar a estas mujeres, hermanos. ¿Por qué? Porque estas son las reinas verdaderas. Pues estos son los príncipes verdaderos. ¿Por qué somos los príncipes verdaderos? Porque tenemos la gracia de Dios sobre nosotros. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Por eso somos hijos de un gran rey. O sea que, entonces le dice, entonces los problemas, o sea, ¿por qué Dios no da la respuesta? Es que quiere irnos probando la paciencia. Cuando alguien va al cuartel, que va a pasar su plaza, que le dicen, o su tiempo de entrenamiento como soldado, hermanos, lo primero que hacen ahí es ponerle una gran purga para desintoxicarlo. Y después, desde la madrugada, le están dando chicharrón y todo, porque si no son nacos, si no los mandan a la guerra, hermanos, van a morir en la guerra. Y los están preparando. Aquí es el cuartel central de Dios en la iglesia. Él nos está preparando, Él nos está enseñando carácter. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la iglesia, este es el cuartel del Señor. Pablo estaba en el cuartel del Señor. David estaba en el cuartel del Señor. Job estaba en el cuartel del Señor. Así que la vida cristiana es esa, señores. No es ese evangelio que nos han vendido.
El evangelio de solo de prosperidad, de pisto, de logros en esta tierra. Ese es el evangelio que no es evangelio. Ese es el evangelio que transversa el corazón de las personas. El evangelio verdadero, original, está en la palabra de Dios. En esta Biblia está el evangelio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En esta Biblia está el evangelio de Cristo. Dijo el Señor: venid a mí, vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados. El Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, damos un amén. El que quiera venir en pos de mí, dice primero, tome su cruz. Cruz no es la magnífica allá de la católica. La cruz es compromiso, Señor. Es batalla, eso es cruz. Regálele ofrenda de palma al Dios de la gloria. Dice: tome su cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Tome su cruz y siga. O sea que no es de quedarse ahí, sino que es de avanzar. Es de avance. La vida cristiana, golpeado, Pablo decía, hermanos, angustiado, decía, en peligro de ríos, en peligro de mi patria, en peligro de ladrones, y sucesivamente. Allá dice: pero yo de nada hago caso y ni espero quedarme ahí, sino que prosigo al blanco. Es adelante. Usted no vea los problemas, usted va para adelante. Nosotros veamos para adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Para adelante. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia. Estás rico. Entonces no te puedo servir, Señor. Entonces la Biblia dice ahí que Pablo se jubiló. La Biblia dice ahí: y vinieron, dice, el seguro social o insocial, y le dieron la indemnización a Pablo. Y Pablo por ahí compró su lugarcito y se quedó dando consejos a los viejos y a los niños. No, este siervo siguió adelante, derrengado, golpeado, angustiado, hermanos, con ese aguijón que le había venido y que 3 veces le había orado al Señor, y que el Señor no le dijo que lo iba a sanar, le dijo: no te sano, bástate mi gracia. Y él siguió para adelante, y él siguió para adelante. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Ajá. Entonces, en las angustias, hermanos, en este caso, como estábamos hablando de Pablo, vamos a ver paciencia primeramente, formación segundo, en el caso de Pablo. Entonces, a uno a veces también lo mantiene el Señor ahí con los problemitas. Por lo menos, qué bonito es que la esposa tenga el marido que es un caramelo. Pero hay veces que los viejos son bravos y hay que aguantarlos así. O esas doñas son bravas y hay que aguantarlas así, ¿verdad? Pues que no es de flores la vida. Cuando la vida toda es así dulce, hermanos, entonces no se forman las cosas, no se forman los caracteres. Entonces ahí vienen los problemas económicos difíciles. ¿Y qué hacemos? Señor, respóndeme. ¿Me van a llevar la cama en el embargo? No, la cama, dice el juez, que es lo menos que se pueden llevar los embargadores.
se pueden llevar las otras cosas, vea. Pero Señor, mira el problema de la economía. Mira, me voy para saber para dónde se va a ir. Aquí no se trata de irse, de emigrar. Aquí no se trata de correr como loco. Aquí no se trata, hermanos, de agarrar como que fuéramos personas que no tenemos a quién acudir. Aquí tenemos que acudir a Dios. Aquí tenemos que buscar a Dios. Y cuando busquemos a Dios, si nos da la respuesta, bendito sea su nombre. Y si no nos da la respuesta, también bendito sea su nombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese formar que Dios nos va dando, ¿verdad? En esos problemas también nos ayudan. Los problemas, fíjense que son como, yo lo he dicho y lo he puesto de esta manera. Usted ve que cuando un cristiano se va inflando, ¿verdad? ¿Conoce usted cristianos inflados? No de gordura, sino inflados de orgullo. Que ya puedo predicar, que ya soy diácono, que ya soy músico, que ya ni vienen los músicos ya, pues, porque ya se inflaron. Entonces, hermano, entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿qué va a hacer? Dice el Señor. Entonces, la técnica mía es que el pastor tiene que tener un desinflador, ¿verdad? Y hay diáconos que no, tampoco vienen. Hay diáconos que uno como que son turistas allá a los años, los ve uno y dice, todavía son diáconos estos, y vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y uno se asusta, hermano. Entonces vienen las pruebas, vienen las angustias, y dice Dios, a este lo voy a formar, le voy a poner un aguijón para que tal vez. ¿Y qué hace uno con su aguijón? Busca a Dios. Otros van del brujo, pero la mayoría van de Dios. Entonces todos los problemas sirven para bien. Entonces allá viene uno ya. Por ejemplo, hay personas que han tenido la bendición de poder servir, pero cuando ya tienen una enfermedad incurable, se quejan y dicen, ¿cómo no quisiera ir a la iglesia? ¿Cómo no quisiera servir? Sí, cuando estaba bueno no lo hacía. Entonces viene el aguijón. Y esa enfermedad, que será un aguijón para formarnos. Y viene lo otro, ahí es desinfle, y lo otro es inflado. Entonces cuando, por ejemplo, Pablo probablemente se estaba inflando, que era el gran siervo de Dios, entonces viene el Señor, le traba ese desinflador, que es ese aguijón que le mandó a poner. Entonces lo desinfló. ¿Y qué es lo que sigue diciendo el versículo? Damos un gloria a Dios, hermano. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, verso 9, porque mi poder se perfecciona. ¿A dónde dice? En la debilidad. Así que así débil, así medio arrastrado, así medio comido, así me vas a servir. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué no le había quitado el aguijón el Señor? Probablemente Pablo ya se sentía campeón. Entonces viene, le pone el desinflador, ¿verdad? Que es el que se necesita, que son instrumentos que el Señor necesita con su pueblo, ¿verdad? Puede ser que uno se eleve o puede ser que uno se agache, necesita inflador, ¿verdad? Entonces viene, lo infla el Señor. Entonces eso todo obra para bien. Por eso es que uno, ahora vamos a ver, con lo cual vamos a ir dándole forma a esto. Hermanos, muchos cuando ven que no hay respuesta, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando las personas, cuando los creyentes no ven la respuesta? Cuando no ven la respuesta, porque la mayoría quiere la respuesta ya, Señor, ya, Señor, ya, Señor.
Ah, no, que vas a esperarte un tiempo. No, no, ya, Señor. Ah, bueno, bueno. Así que vos sos Dios entonces y vos me vas a mandar a mí. No, ya, Señor, este marido componémelo ya. Lleve a cigarro, lleve a otra mujer, componémelo ya. No, yo te lo voy a componer en mi soberanía, en el tiempo adecuado. Estos hijos, esa novia que me vas a dar, dámela ya. No, yo te la voy a dar cuando sea el tiempo. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Va a ser cuando sea el tiempo. No, ya lo quiero. Y por eso los muchachos se van con cualquier garabato que encuentran por ahí. O las muchachas. Porque dicen, ese es. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, lo que hace la gente cuando no tiene una respuesta, y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dame trabajo, Señor, dame trabajo, Señor. Y ahí viene de vez en cuando a pegar una media arrodilladita. Ya con eso quiere que Dios le resuelva todas las penas del mundo. El lunes no falta, pero solo se agacha y ya está en el servicio porque padece de la próstata. Y no hay forma de poder orar, hermanos, de venirse un tiempo. Por ejemplo, aquí, este lugar es un lugar, hermanos, que yo lo deseaba yo andaba buscando antes lugares así apropiados para orar. Yo me iba a meter solo así en unos montes así. Me dije, este lugar, aquí no he visto yo gente que se venga a estar un par de días aquí ayunando y orando. Es decir, no, pero quieren que Dios allá en la casa, allá cuando oro por la comida y también oro por el problema. O sea que mato 2 pájaros o 3 en uno. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No te va a resolver nada el Señor. Hay que, en este caso, entonces me voy. Y es el peor error que se puede cometer cuando no hay una respuesta. Cuando no hay una respuesta, el peor error que se puede hacer es moverse. Es moverse, que es generalmente lo que se hace. Por ejemplo, usted ve cuántas personas en el problema económico dentro de la iglesia. No hay una respuesta aquí en la iglesia. No hay una respuesta. Dios la va a dar, pero saber cuándo. Dios la va a dar porque Dios no es injusto. Dios es justo y nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y no hay padre en lo natural que quiera el mal para sus hijos, cuanto más nuestro Dios. Entonces viene el problema. Señor, dame una respuesta en lo económico. Dame una respuesta en lo económico. Y echa su horadita de gato así, ¿verdad? Así, con un ojo abierto y otro cerrado, y viendo a qué horas se va y porque el bus lo deja. Entonces, lo que está haciendo ahí, hermanos, dice, me voy porque no hay una respuesta, porque Dios no me está escuchando. Entonces se va, y ese es uno de los peores errores, moverse, porque Dios te va a dar la respuesta. Dios te va a dar la respuesta. Entonces la gente, en este caso económico, ¿qué es lo que hace? ¿Cuánta gente ha migrado de las iglesias, hermanos, para otros países? Se han acabado las familias. Lo poquito que temían a Dios se les acabó allá, porque, hermanos, el Dios de ellos se volvió mamón. Entonces se perdió todo. ¿Por qué? Porque no esperaron. El salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que esperar pacientemente. Hay que esperar, no hay que moverse. Salmo 41 en adelante habla de que pacientemente esperó. No tiró la toalla, ¿verdad? Vamos a leerlo y vea qué interesante esto, hermanos, que el salmista nos está dando de paciente, dice paciente,
esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Siempre Dios oye las quejas de su pueblo. ¿Cuántos estamos conscientes de que eso es así? Y mire, pero aquí el salmista habla de paciencia, de paciencia. Hermanos, en Europa, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, hermanos, en cualquier parte del mundo, la gente está angustiada y aquí no es la excepción. Pero como creyentes debemos de esperar, porque el Dios que está al otro lado de la tierra es el que está aquí en El Salvador. El Dios aquí te va a bendecir, aquí te va a sacar adelante, aquí vas a pagar tus deudas, aquí se va a componer tu mujer, aquí se va a componer tu marido, aquí se va a componer tus hijos. Pero tienes que esperar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tienes que esperar pacientemente. Pero dice esta mujer, ya no la aguanto, voy a divorciarme. Mejor espérate, aguantala, esa es tu cruz. Qué fácil esa cruz. Aguantala. Y tomó, esa fue la que buscaste. Cuídala. No te vaya a ir a denunciar y te vaya a ir a morir a una cárcel, ¿verdad? Más bien, portate bien. Damos un amén, iglesia. Entonces la gente se va buscando nuevos horizontes. No, el nuevo horizonte está en Cristo. En Cristo. Ahí hay que esperar. Cuando menos se acuerda. Hermanos, Job cuando menos se acordó, allá por el capítulo 40, apareció Dios y dijo: Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora sí te conozco. La prueba me sirvió para conocerte, porque cuando estaba medio camuleano, cuando estaba algo verde, no te conocía. Pero después de esta licuadora que me has metido, ahora sí puedo conocerte. Alabado sea el nombre del Señor. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que tener paciencia. ¿Cuánto, hermano, tengo que esperar? Lo que no sabemos cuánto. Lo que tenemos que hacer es perseverante. Venir todos los días, si usted quiere. Si el que tiene, la gente, hermanos, para venir a la iglesia está enfermo y dice: hoy no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. Pero yo me pregunto: ¿y por qué a la clínica si van enfermos? ¿Por qué a la clínica si van enfermos? A la iglesia no pueden venir enfermos. Es una contradicción. No, es que yo no puedo caminar, pero ¿por qué a la clínica si van, que sea con silla de ruedas? ¿Y no es mejor esta clínica que las clínicas naturales? Sí, hermano. ¿Cuántos creen que es mejor esta clínica? Él es el médico por excelencia. Él es el abogado, hermanos, que no ha perdido ningún caso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Esperar. Cuando nos movemos, hermanos, ¿qué fue lo que le sucedió a Noemí y a Elimelech? No aguantaron el problemita de que no había pan. No aguantaron. Mire, le dijo a la mujer: mira, vos, le digo, vámonos. Aquí la única, la salvación nuestra es en Moab. Y agarraron para Moab con los hipotes, con Malión y Chelión. Y vaya, nada hicieron, peor sucedió. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno se sale de donde debe de estar, ya, voy a decirlo de esta manera, ya no está la cobertura de Dios con uno. Cuando uno agarra así como el caballo para otro lado, hermanos, por eso dice Isaías que el buey conoce, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su señor. Entonces, pero nosotros, le dice a Israel: pero ustedes no conocen a su Dios. Entonces nosotros agarramos ahí. ¿Y qué sucede? Nos va mal. Hay que esperar ahí. Hay que esperar en el lugar. Pero miren lo que le pasó. Luego que como ya no estaba la cobertura de Dios, se murió Elimelech. Luego Chelión y luego Malión. 11 años después vino la señora llorando que no le llamaran Noemí, sino que le llamaran Mara, porque en amargura lo había tenido Dios. ¿Cuál Dios? De ellos se habían salido.
Así que el que tenga oídos, oiga. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Señor. Ella se había salido. Ella se había salido, no echándole culpa al Señor. No, es que cuando ya nos movemos, entonces dije el Señor, bueno, que te resuelve el otro. Y el otro no resuelve nada. Damos un amén, iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar con paciencia. Esperar con paciencia. La respuesta le llegó al salmista. Por eso es que dice el Salmo 40, pacientemente. Aquí podríamos ver que ya viene la respuesta. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Oiga lo que dice después. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? De lodo cenagoso. Ahora sigue. Puso mis pies, ¿dónde dice? Sobre peña. Enderezó mis pasos. El salmista tenía los pasos ya torcidos, no los pies, sino sus pasos torcidos. Enderezó sus pasos. ¿Y qué más dice? Y dice, enderezó mis pasos. Vamos a ver. Puso luego en mi boca, ¿qué? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es decir, cuando Dios llega, llega con todo. Cuando Dios llega, no te va a bendecir poquito, te va a sacar del hoyo en su totalidad. Él te va a sacar, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el Dios que cumple sus propósitos y sus planes para con su pueblo. Así que no te muevas. ¿Qué hago con este problema? Aguanta. Ven a orar seguido. Vení los lunes. Tal vez te aparece un ángel el lunes y te dice: mujer de Dios. Así como le dijo a aquel juez: Jehová está contigo. ¿Verdad? Esperemos, no nos movamos. Por eso decíamos a manera de tema, tardanza en la aflicción. Pero los que tenemos la gracia de Dios, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Fíjense que hermanos, ¿a dónde fue donde recibió la respuesta el papá de Juan el Bautista? El papá de Juan el Bautista se llamaba Zacarías. Él le había pedido con la mujer que era estéril la mujer de él. Entonces él le había pedido desde joven: danos un hijo, mi mujer es estéril. Pero mire, ese viejito Zacarías se envejeció ahí en el templo. Quizás joven, empezó a servir, se envejeció en el templo, ya no podía sin duda ni pararse. Pero cuando le tocó entrar al lugar de que se entraba, eran miles de levitas que estaban ahí en el templo. Y en uno de ellos que cayera la suerte para entrar a ministrar al lugar santísimo, eso era, no digo como sacarse la lotería, eso era como pegarle a una estrella de tantos miles. Pero si el viejito hubiese dicho: bueno, yo ya estoy viejo, ya. Porque aquí hay hermanas que dicen: yo ya no quiero servir porque ya estoy vieja la ciguanaba. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya estoy vieja. Entonces la señora hubiese dicho el hermano Zacarías: yo me voy, ya me jubilo, me voy allá para mi cantón. Ahí se quedó. Cayó la suerte en él. Así lo usaban los judíos. Cayó la bendición, digamos, en él. Él era el que tenía que entrar ahí al lugar santísimo. Y ahí en el lugar le dijo Dios: Juan, Zacarías, lo que me has pedido se te va a conceder.
Dele fuerte esas palmas al Señor. Aleluya. Lo que me ha pedido, ¿qué le había pedido Zacarías? Un hijo, un hijo. ¿Y sabe qué quiere decir Juan? Levanten la mano los que llaman Juanes, Juancho, pues. Agraciado. Entonces le dijo, pero ¿qué tal si se van los viejitos para su cantón allá? La bendición hubiera caído en otro. Uno tiene que estar a donde debe de estar. Uno no debe moverse de la presencia de Dios. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Pero ¿por qué la gente anda toda paliada dentro de las iglesias? Porque andan para arriba y para abajo. Ya no le resuelve el Señor, ya. No, dice, yo me voy a divorciar, me voy a buscar otra mujer o otro hombre. Y por eso están todos galaciados y arruinados. Así que eso es todo, hermano. Cierre sus ojos.